Hola, en este video vamos a ver una posible solución al ejercicio 1 del práctico del módulo de técnicas de programación. Acuérdense que ese práctico está disponible a través del GitHub oficial en apuntes. Bueno, vamos directamente al mismo. Este sería el ejercicio. Acá está el enunciado. Es un típico ejercicio de estructura secuencial. El enunciado es escribir un algoritmo que permita realizar una suma de dos números enteros. El usuario deberá ingresar primero un número, luego el siguiente número y el sistema arrojará el resultado correspondiente. Acuérdense que una cosa muy importante, ustedes tienen que aprender a interpretar el enunciado, cuáles serían las entradas, cuál sería el proceso y cuál sería la salida. Son las preguntas típicas que se deben hacer. En este caso se pide que se ingresen dos enteros. ¿Ven? El usuario deberá ingresar primero un número, luego el siguiente número. Se ingresan dos números. Acá dice que el sistema arrojará el resultado correspondiente. Eso es la salida. O sea que en el medio hay un proceso. ¿Cuál es? Si la salida es el resultado de la suma, entonces el proceso intermedio es la suma de los dos números. Acá tenemos la solución propuesta en este caso en pseudocódigo. Pseudocódigo es un lenguaje natural, una especie de lenguaje de programación castellanizado, más entendible para el usuario. ¿Qué nos dice el pseudocódigo? Acuérdense que es una secuencia, se ejecutan todas las instrucciones una a continuación de la otra, del principio al final. Primero nos marca el inicio del pseudocódigo y nos dice que tenemos que declarar tres variables de tipo entero. Entero primer num, entero segundo num, entero suma. Tres variables que se llaman así. Entonces, a continuación, pide que se muestre en pantalla este texto. Ingrese el primer número. Luego, tomar nos está diciendo que se va a leer desde el teclado un valor entero, el cual se va a asignar a esta variable. Primer num ingresado, que no es esta. Porque a continuación, ese valor ingresado, tomado como entero, se asigna a primer num. A continuación se muestra este mensaje en la pantalla, similar al anterior. Se espera leer desde el teclado un número entero que se almacena en esta variable con tomar. A continuación ese valor se asigna a segundo num, ese valor entero. Luego se calcula la suma y suma va a ser igual a esta expresión, primer num más segundo num. Y a continuación se muestra en la pantalla este texto. El resultado de la suma es dos puntos y el valor de expresión suma, es decir, el contenido de suma, que es el proceso realizado en la anterior instrucción. Y así finaliza el programa. Otra alternativa para la resolución o análisis del enunciado o del problema es el diagrama de flujo. Acá vemos la secuencia nuevamente. Acá tenemos el inicio, luego se declaran las variables enteras, primer num, segundo num y suma. Luego se muestra este mensaje en la pantalla y a continuación se ingresa un valor el cual se almacena en esta variable. Luego ese valor leído en esta variable se asigna a primer num. Otra vez el mensaje en la pantalla aparece que se ingrese el segundo número. Se lee desde el teclado un valor que se asigna a esta variable, el cual luego se asigna a segundo num, que era la otra variable auxiliar. Finalmente se calcula la suma almacenándose en la variable del mismo nombre. Se obtiene de esta manera, sumando primer num más segundo num. Y finalmente aparece este texto en la pantalla, el resultado de la suma es dos puntos y a continuación el valor de expresión suma. Y así termina el algoritmo. Acá vamos a ver la prueba de escritorio, que es otra forma de analizar cómo se está ejecutando el programa. Acá tenemos una lista de las variables que se utilizan. Serían 5, todas variables enteras. La variable primer num ingresado y segundo num ingresado son variables de entrada, a través de las cuales se ingresan los valores. Las variables primer num y segundo num son variables auxiliares que se utilizan internamente para hacer los cálculos necesarios. Y la variable suma es la variable de salida,
es decir, la que va a permitir mostrar el resultado del cálculo solicitado en el enunciado. Esto sería la prueba de escritorio. Tenemos 3 pruebas de escritorio que muestran qué es lo que sucede a medida que se va ejecutando el programa. Tenemos primero las entradas, luego la asignación, el cálculo, todo esto sería el proceso, y finalmente la salida. Entrada, proceso y salida. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si se ingresa 20 cuando pide el primer número ingresado, se ingresa 30 en el segundo número ingresado, luego se asignan 20 a primer num y 30 a segundo num, luego se hace el cálculo de la suma, 20 más 30 en este caso, que es 50, eso se asigna a la variable suma, y finalmente se muestra este mensaje en pantalla, el resultado de la suma es más el valor de suma. Y acá tenemos otras 2 pruebas de escritorio más que analizan la ejecución del programa. Ahora vamos a analizar un poquito una propuesta en Java para resolver este problema. Acá lo tenemos. Este sería el código fuente en Java. Vamos a sacar esto para que no moleste. Y bueno. A ver. Primero, tenemos esto que es un comentario. Eso que es un comentario, es decir, que es ignorado por la máquina virtual de Java o por el compilador, mejor dicho. Así que el verdadero programa arranca desde aquí. Acuérdense que en Java todo código va dentro de una clase, porque es un lenguaje de programación entre objetos. Esa clase le llamamos eje01 y acuérdense que esto determina que lo tenemos que almacenar en un archivo con el mismo nombre, coincidiendo mayúsculas y minúsculas, con extensión .java. Dentro de Java tenemos el método estático main, public static void main es la firma, o sea, tal cual como está acá, se debe escribir en todos los programas. Todos los programas de este primer módulo van a, como no hacemos uso de las características de la programación orientada a objetos, se van a ejecutar dentro del método main, que se escribe exactamente igual como está acá. Fíjense que esta es la llave de apertura del método main y esta es la llave de cierre. Perdón, y esta es la llave de cierre. Esta es la llave de cierre de la clase. O sea que siempre todo esto va a estar presente en cada uno de los ejercicios. Lo único que va a variar en esta parte es el nombre de la clase. Bueno, y acá empieza el programa. Esto también es un comentario que dice que vamos a declarar 3 variables enteras. Int es la declaración para indicar que las variables son enteras. Se llaman primer num, segundo num y suma. Fíjense que están separadas por comas. Y el punto y coma es el indicador de que termina la sentencia. En este caso, una declaración. Este es otro comentario que dice que se va a crear un escáner. Perdón, yo me lo había salteado, pero esto es importante. En la primera línea del programa decimos que importamos la clase scanner que está dentro de la librería Java Util. Eso nos permite hacer esto que estamos viendo recién. ¿Qué es un escáner? Es un objeto que nos permite, entre otras cosas, leer datos desde el teclado, que sería system.in, que es la entrada estándar del sistema. Creamos ese objeto para leer los datos del teclado, lo llamamos SC. A continuación, esto es otro comentario, ingresar por teclado el primer número, y tenemos este mensaje: ingrese el primer número, 2 puntos, y fíjense el espacio entre los 2 puntos y la comilla, y es para que no aparezca pegado el indicador, quede un poquito más claro. Fíjense que usamos el método print, con lo cual va a aparecer esto y el cursor nos va a quedar acá al lado, esperando que se ingrese un valor que va a ser leído por el escáner. En este caso, scanner usa el método nextInt, que es el usado para leer valores de tipo enteros. Ese valor leído por el escáner se asignaría a primer num. Existen otros métodos de escáner, como por ejemplo next para leer cadenas de caracteres, el cual vamos a ver en otros ejemplos. A continuación se repite el código
ingresar por teclado el segundo número, otra vez el mensaje, ingresa el segundo número, por el espacio el punto y coma para terminar la línea, y acá el escáner que lee el siguiente entero y lo almacena en la variable segundo número. Acuérdense siempre del punto y coma al final de cada instrucción. Bueno, el cálculo de la suma a continuación, esto es un comentario. Primer num más segundo num, que son las variables que se usan para leer los valores enteros, se suman y se almacenan en la variable suma. Este sería el proceso. Y finalmente, acá tenemos otro comentario, y finalmente la salida, en este caso usamos print ln, no usamos print como acá, porque lo que queremos es que se muestre lo que está a continuación y el cursor inmediatamente pase a la línea siguiente. Lo que se mostraría es este texto, la suma de ambos es 2 puntos, fíjense otra vez el espacio, para que se separe del valor calculado que está en la variable suma. Ahora vamos a ver esto en código. Este sería exactamente el mismo programita, fíjense la importación de la clase scanner. Acá tenemos el programa, acuérdense que esto es una secuencia, se ejecuta instrucción por instrucción, en ese orden. Vamos a pasar a la consola, vamos a compilar, el programita, no hay errores, porque si no aparecería en este lugar, que si esto está compilado. Si hacemos un listado dir en Windows, nos mostraría eje01.class, y ahora vamos a ejecutarlo a través de la máquina virtual, Java eje01. Ahí tenemos el primer mensaje. Acuérdense que esto es una secuencia, se ejecutó esta línea, pero la cual no se visualiza, esto se hace muy rápido, se declaran otras variables, se creó el escáner, esto tampoco se visualiza, y recién la línea 19 nos muestra una salida, que es el primer número, y está esperando el escáner leerlo. Entonces acá, por ejemplo, ponemos 10, cuando pulsamos Enter, el escáner analiza lo que se leyó y lo asigna a primer número, y así a continuación con la otra línea. Vamos a poner 20, pulsamos Enter, otra vez, acá estamos en la línea 24, next int asigna lo que se leyó a segundo num, viene la siguiente línea que nos muestra la salida en pantalla, y esto la computadora lo hace muy rápido, así que directamente vemos esta línea, que es la que muestra la salida y el resultado. Obviamente lo podemos hacer con otros valores, 1, 2, la suma de ambos es 3. Ahora quiero que observen esto. Vamos a ejecutar otra vez, ingresar el primer número, vamos a poner 10, pero en vez de escribir 10, vamos a poner 10 con letras. Fíjense lo que pasa a continuación. A esto se llama excepción, es una especie de error. Acá la máquina virtual nos está dando esta información que es muy importante, porque nos está diciendo que hay una excepción de tipo input mismatch exception. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay un problema con lo que se esperaba que se ingresara y lo que se ingresó. Pues se esperaba un número, y si bien los seres humanos entendemos que quiere decir 10, pero para la máquina virtual de Java 10 es una cadena de texto. Bueno, finalmente acá esta línea es muy importante porque nos está diciendo que el error ocurrió en el método main de eje01 en la línea 20. En efecto, si miramos el código, fíjense, línea 20, y acá ocurrió el error. Perdonen que use la palabra error, esto es una excepción, porque en realidad esto no está mal escrito, sino que no se consideró que el usuario por ahí no entendería qué es lo que debía ingresar. Fíjense que si vamos a ejecutar, primero vamos a borrar la pantalla. Ahora vamos a poner el número correctamente, y el segundo número lo vamos a poner en forma de texto, y otra vez, miren, otra vez la excepción, input mismatch, o sea, un error con los datos de entrada, no se ingresó lo que se esperaba ingresar, pero en este caso el error en la línea 24. Fíjense, línea 24, acá está. Acá ocurrió la excepción.
hizo el cálculo. Bueno, si no, no hubiese ocurrido esa excepción, se hacía el cálculo y se mostraba la salida. Fíjense que el programa no contiene errores, porque si ingresamos los datos como corresponde, los analiza bien. Bueno, con esto finalizamos el análisis del primer ejercicio, del práctico. Si necesitan más ejercicios me lo piden, siempre a través del Face. Espero que les haya gustado. Los espero en el siguiente video, en el cual vamos a seguir analizando los ejemplos del trabajo práctico.